Cordial saludo, apreciados compañeros. Pilares de la Industria 4.0 y la Ingeniería Electrónica. Oscar Ignacio Jiménez Martínez, 1032-364-957. Tutor, Yuli Natalia Mora, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Básicas Tecnológicas e Ingeniería SBTI. Introducción a la Ingeniería Electrónica, Bogotá, octubre de 2020. Contenido: introducción, descripción de los 9 pilares de la Industria 4.0, perfil profesional del ingeniero electrónico y sus áreas de desempeño, normatividad de la profesión, Ley 51 de 1986 y título cuarto de la Ley 842 de 2003. ¿Cómo se articula el ingeniero electrónico a la Industria 4.0? Conclusiones, referencias bibliográficas. Introducción. En la siguiente actividad el estudiante se familiarizará con el concepto general de los 9 pilares en la Industria 4.0 y cómo el ingeniero electrónico se articula a esta industria. De la misma forma se profundizará en la normativa que rige al ingeniero electrónico mediante la Ley 842 de 2003, título cuarto, y la Ley 51 de 1986, donde se establece derechos y deberes del ingeniero electrónico y sus principios éticos en cuanto a la profesión se confiere. Dentro de estas actividades abarcaremos el principio fundamental sobre el perfil profesional del ingeniero electrónico y sus áreas de desempeño. Los 9 pilares de la Industria 4.0. Dentro de los 9 pilares de la Industria 4.0 tenemos simulación, fabricación aditiva, sistemas de integración horizontal y vertical, ciberseguridad, realidad aumentada, computación en la nube, robots autónomos, Internet industrial de las cosas y la Big Data. Los 9 pilares de la Industria 4.0. La Big Data. Se denomina Big Data al gran volumen de datos de 30 terabytes hasta los petabytes, tanto estructurados como no estructurados, que están disponibles en Internet y pueden dar información útil a los diferentes intereses de las organizaciones. Aplicaciones de la Big Data: tráfico de la web de la empresa, previsiones financieras, publicidad y redes sociales. Dentro de las aplicaciones de la Big Data podemos decir que el tráfico en la web de las empresas, cuando los usuarios visitan nuestra web, dejan datos que podemos recoger y cómo podemos generar unas estadísticas en cuanto a las visitas, a los horarios de acceso, a las secciones más visitadas, a los productos más destacados y que llamen la atención, y cómo recopilar los datos que ofrece cada visión estadística sobre el interés y el comportamiento de los clientes. Dentro de la parte de las previsiones financieras podemos detectar las tendencias económicas a escala mundial y local y las previsiones de las empresas y sus sectores y el estado financiero de los países para tener en cuenta y optimizar su planificación. Dentro de la publicidad, los datos sobre la convención de análisis digitales en cuanto a compras efectivas, al número de clics, al éxito de los procesos de compra y venta en línea y poder conocer el comportamiento de los clientes y poder mejorar su interacción con ellos. Dentro de las redes sociales tenemos las opiniones de los usuarios que dejan en las redes sociales, que nos permiten el análisis sobre la imagen y el nivel de fidelización de los clientes con la marca y todo tipo de conductas y tendencias, ya sean políticas, deportivas, etc. Realidad aumentada. La realidad aumentada es la visión que se obtiene de un entorno físico del mundo real a través de un dispositivo tecnológico que añade información adicional a la percibida por el ojo humano mediante un dispositivo como lentes de visión de imágenes en 3D y dispositivos aumentativos como guantes que asemejan y ayudan más al entorno de la realidad virtual
donde se añade información multimedia a la información física percibida por la visión. Aplicaciones de la realidad aumentada. La realidad aumentada se puede decir que aplica a los siguientes ejemplos: alertas de piezas defectuosas en el control de la calidad, instrucciones de tareas concretas a realizar como intervenciones excepcionales en el proceso productivo, recordatorio de prevención de riesgos en determinadas proximidades de peligro, avisos de tareas de mantenimiento preventivo ante la detección de riesgos de avería, almacenamientos de materiales y paquetes cerrados o estanterías en el picking up, estados de las piezas y los inventarios en cursos, recepción de los materiales y recordatorios de las normas de control de calidad de los materiales servidos. Fabricación aditiva. La fabricación aditiva es el modelo por disposición fundida utilizada una técnica aditiva depositando el material en capas para formar la pieza en un filamento plástico metálico. Estos son almacenados en rollos que se introducen en un filtro y el filtro se encuentra por encima de la temperatura de fusión del material y puede desplazarse en sus tres ejes X, Y y Z, y estos ejes son controlados electrónicamente. Dentro de las aplicaciones de la fabricación aditiva tenemos las impresoras 3D. Da una impresión por extrusión de función de plástico o metal e imprime modelos de tercera dimensión bajo formatos MDF o STL y brinda la reducción de costos, velocidad de impresión y alta precisión mecánica. Dentro de estas impresoras 3D tenemos impresoras tanto de material plástico como de material metálico, que nos entregan una alta precisión mecánica, y también podemos tener incluso materiales que se asemejan a los materiales o a las características de los componentes del cuerpo humano, que hace que la misma impresora 3D pueda imprimir partes óseas o incluso similitudes de tejido, y estas impresoras biomédicas pueden generar unos pequeños trasplantes que pueden servir para el desarrollo médico a futuro. Computación en la nube. Las aplicaciones basadas en la nube o SaaS son un recurso obligatorio cuando hablamos de Industria 4.0. Es la necesidad de intentar conectar todas las empresas que participan en la cadena de valor para la necesidad y congruencia de la información que condicionan las interfaces de las relaciones, inclinando la balanza hacia las aplicaciones más comunes en la nube. Las aplicaciones más comunes en la nube, entonces tenemos el correo electrónico, que podemos acceder a él desde cualquier dispositivo móvil o desde cualquier punto con acceso a internet. Podemos acceder a Hotmail, Yahoo, Outlook, Gmail, entre muchos de los correos que podamos obtener en la red. Podemos tener Dropbox, Google Drive, Flickr y Google Contacts. El Google Contacts es muy bueno porque podemos acceder directamente a él en el momento que nosotros perdamos nuestros contactos o se nos pierde nuestro teléfono móvil. Van a quedar guardados en esta herramienta en la nube. Ciberseguridad. Se denomina ciberseguridad al conjunto de tecnologías, procesos y prácticas para proteger las redes informáticas, los ordenadores, los programas y los datos de los ataques o daños a accesos no autorizados. Dentro de la ciberseguridad tenemos las amenazas externas y tenemos las amenazas internas. Dentro de las amenazas externas, los métodos más usados de ataque son los programas maliciosos, programas destinados a perjudicar y obtener datos
protegidos o hacer uso ilícito de los recursos del sistema. Dentro de ellos podemos tener bombas lógicas, gusanos, troyanos o cualquier virus que afecte directamente nuestra red o nuestro sistema informático. Dentro de ellos también tenemos las amenazas internas, que pueden ser más perjudiciales que las externas por varias razones. Si el atacante es personal técnico interno, tiene la ventaja que conoce la red, su funcionamiento, la ubicación de la información y los datos de interés y puede acceder a ella mucho más fácil, robarse la información o muchas veces incluso tomar venganza por algún tipo de despido o incluso puede llegar a extorsionar a la misma empresa para vender datos eh, empresariales o información científica a la competencia. Dentro del plan de ciberseguridad tenemos 16 aspectos que debemos seguir. Uno es inventario de servidores y dispositivos autorizados. 2. Inventario de programas y aplicaciones autorizadas. Configuraciones seguras para servidores y terminales. 4. Mejoras continuas de la seguridad. 5. Defensa antivirus y malware. 6. Seguridad de las aplicaciones. 7. Control de accesos inalámbricos. 8. Capacidad de recuperación de datos. 9. Configuración de contrafuegos, routers o conmutadores. 10. Control de los privilegios de los usuarios. 11. Análisis continuos de los audio logs. 12. Protección de datos. 13. Gestión inmediata de incidentes. 14. Copias de seguridad continua. 15. Ingeniería de seguridad de redes. Internet de las cosas, IoT por sus siglas en inglés. Es el uso de la información integrada que normalmente se organiza en una pirámide de automatización vertical en el que los sensores y los dispositivos de campo con control limitado de inteligencia y automatización se introducen en un sistema de control global de procesos de fabricación. Esto emite que los dispositivos de campo se comuniquen e interactúen entre ellos y con más controles descentralizados como sea necesario. Dentro de las aplicaciones, nosotros tenemos los edificios inteligentes, las ciudades conectadas, la fábrica digital y el e-salud. Dentro de los edificios inteligentes podemos tener desde el uso continuo de los ascensores hasta el manejo del control de información por cada departamento de nuestra organización e incluso podemos llegar hasta controlar la temperatura ambiente y podemos tener aplicaciones dentro de nuestros celulares que pueden decirnos hasta el estado del clima cuando vamos hacia la oficina. Esos son uno de los ejemplos en cuanto a la domótica dentro de las instalaciones o edificios inteligentes como tal. Las ciudades conectadas podemos tener desde la navegación terrestre como ayudas como el Waze, semáforos inteligentes que ayudan al tráfico para hacerlo un poco más fluido. Tenemos la fábrica digital también, que la fábrica digital podemos acceder a ella remotamente desde cualquier dispositivo móvil y podemos controlar procesos industriales de fabricación de piezas sin necesidad de estar directamente enfrente de la máquina. Podemos hacerlo remotamente, incluso desde otro país, solamente con el acceso a Internet. El e-salud, en este momento donde estamos pasando por una pandemia, nos hemos dado cuenta que ha servido porque cada uno de los pacientes puede acceder a su historia clínica, puede acceder a su dispensario médico en cuanto a los suministros e insumos médicos de los medicamentos y también tener una base de datos, una gran big data donde podamos almacenar todos los datos del paciente en tiempo real, como por ejemplo el Corona App.
Integración vertical y horizontal. La integración horizontal es una estrategia por la cual se adopta a una compañía cuando se busca ofrecer sus productos o servicios en diferentes mercados o procesos industriales, entre fabricantes de un mismo producto o con una determinada función similar. Integración vertical. Se trata de integrar una opción existente en la misma dirección, de estrategias de las empresas a la hora de planear el crecimiento de las mismas. Dentro de los sistemas de integración horizontal y vertical tenemos las aplicaciones más comunes que dan hacia las empresas cuando se fusiona una compañía con otra compañía para mejorar un servicio o un producto en general. En este punto tenemos a Gap, que adquirió Banana Republic y lanzó al mercado Old Navy, Colpatria Scotiabank, Coca-Cola adquirió a Jugos del Valle, Mattel compró a Fisher Price, Alpina distribución directa de otros proveedores lácteos y Coca-Cola también en adquisición en diferentes embotelladoras a nivel mundial. Simulación. El modelo Industria 4.0 radica en la simulación de en la utilización de simulaciones en tiempo real de operaciones de planta a partir de datos capturados en tiempo real. Se refleja el mundo físico de un modelo virtual y se simula el proceso siguiente para ajustarlo y optimizarlo a los parámetros que lo acondicionan. Dentro de este podemos tener una aplicación característica en cuanto a lo que son los CVTs o los sistemas de simulación de la industria aeronáutica en diferentes aviones. Un ejemplo, podemos tener un avión Airbus 318 o un Airbus 320 o en los antiguos Boeing 727-200 en los cuales podíamos hacer nuestro curso como piloto categoría 2 en cuanto a una cabina completamente instrumentada a los parámetros de aviónica y poder asimilar al piloto con los vuelos reales que se ven en las condiciones ambientales y en los escenarios previstos que se enfrentará el piloto a futuro. Entonces se adiestra primero en los sistemas de simulación y después de una acumulación de horas de vuelo simuladas salta ya a un vuelo guiado como copiloto y un primer comandante. Eso en cuanto a las aplicaciones de simulación. Robótica. La robótica en la industria 4.0 prescindirá cada vez más de la mano de obra humana, que irá siendo sustituida por máquinas nuevas controladas por otras máquinas cada vez más autosuficientes, de modo tal que por primera vez en la historia los humanos podrán librarse totalmente de trabajo manual y ser sustituidos por robots en las tareas industriales. Robots autónomos son los que están dotados de inteligencia artificial y podrán acceder frente a tareas más complejas que impliquen eventuales tomas de decisiones que están actualmente en manos exclusivas de humanos. Robot colaborativo. Son una variable de tercera generación. Los robots colaborativos controlan de una forma segura el contacto físico con humanos y cualquier otro tipo de contacto. Esto se refiere a que tiene formas redondeadas para evitar daños en caso de golpes y poseen sensibilidad ante el contacto con otros objetos. Robot humanoide. Las aplicaciones de robot humanoide están presentadas en diversos sectores y empresas. Por ejemplo, podemos destacar el robot Naidin, recepcionista de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, y reconoce a los estudiantes por su nombre y mirándolo a los ojos, empatizando con ellas en función si ponen cara triste o si ponen cara feliz. Clasificación de los robots. La clasificación de los robots la tenemos por generación
por nombre, por tipo de control, grado de movilidad y los usos más frecuentes. Dentro de los tipos de generación tenemos la primera generación, que se dio en 1982 con los pick and plays, tipo de control, finales de carrera, aprendizaje nulo, manipulación y servicio a máquinas. Después entró la generación 2 en 1984 con los servos, servocontrol, trayectoria continua, programada condicional, con un grado de movilidad de desplazamiento sobre una guía y usos más frecuentes en la soldadura y en la pintura, en la parte automotriz. La generación 3 o la tercera generación de robots se dio en 1989 ensamblando, y el tipo de control era mediante servos de precisión, sensores de visión y de tacto, y tenía un grado de movilidad AGB, montajes desbordados en cuanto a los usos más frecuentes. Generación cuarta o cuarta generación, nombreo móvil, sensores inteligentes, tenía un grado de movilidad por patas o ruedas y usos más frecuentes en la construcción y el mantenimiento. Y en la quinta generación, en el 2010, tenemos nombres especiales por control de inteligencia artificial, grado de movilidad, caminadores, saltadores, y tenemos los usos más frecuentes como en la industria militar, en la industria espacial y en la industria 4.0. Perfil profesional del ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico es un profesional con conocimientos científicos, tecnológicos, capaces de investigar, analizar, diseñar, apropiar tecnologías, implementar, mantener y dar soporte a procesos en los cuales intervienen dispositivos y sistemas electrónicos, y paralelamente desarrollar su espíritu creativo y cultivar una actitud científica y crítica que le permitirá ejercer con suficiencia su actividad profesional en el contexto de la realidad tecnológica industrial. Áreas de desempeño del ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico se puede desempeñar en las siguientes áreas. Las áreas de desempeño profesional, como lo son la robótica, la automatización, el control, la instrumentación, la comunicación industrial, entre otras, y soluciones eléctricas y electrónicas a la industria en general. Función de los ingenieros: dar conocimiento, habilidad, destrezas y experiencia deben conformar al ingeniero electrónico. Dentro de sus áreas también el ingeniero electrónico se puede desarrollar en la industria aeronáutica en cuanto a los programas de desempeño de la modalidad y la disciplina de la aviónica, que es la electrónica aeronáutica, en una de sus áreas de desempeño como ingeniero electrónico. Ley 51 de 1986. En la Ley 51 de 1986 se reglamenta el ejercicio de las ingenierías eléctrica, mecánica y profesiones afines, y se dictan otras disposiciones, lo cual quiere decir que esta ley regula el ejercicio de la profesión y contiene el régimen disciplinario para los ingenieros electrónicos. Es importante resaltar que en su artículo segundo se considera que la ingeniería electrónica es una profesión afín. La Ley 51 de 1986 resalta la ingeniería electrónica como una profesión afín. Esta Ley 51 de 1986 va de la mano con la Ley 842 de 2003, donde abarcan 8 categorías de ingenierías y carreras afines. Y ya la vamos a entrar a ver, ¿qué son? Ley 842 de 2003, título cuarto. La Ley 842 de 2003 en su título cuarto incluye el Código de Ética Profesional para las ingenierías profesionales afines y auxiliares. La Ley 842 va de la mano con la Ley
51 en cuanto al marco preliminar de las disposiciones éticas de la ley. Y a su vez, en la ley 842 nos da una visión específica sobre lo que hace y regula la COPNIA, que es la Corporación Nacional de Ingenierías y Profesiones Afines. Dentro de esto también podemos resaltar también el código ético que nos da a nosotros ACOFI, que dice, además de los documentos nombrados anteriormente, ACOFI es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, en cooperación con el Consejo Profesional de Ingeniería y otras entidades, generaron en la Declaración de Principios Éticos los principios que resaltan los 4 principios éticos, que son la veracidad, para actuar siempre con honestidad y transparencia; integridad, desarrollando buenas prácticas de ingeniería y velando por el respeto a los demás; responsabilidad, cuidando y asegurando el uso adecuado de los medios naturales y cuidando la vida de ellos; precisión, velando por la rigurosidad en las acciones que se llevan a cabo. En la ley 842, en el capítulo cuarto, resalta el código de ética de las cosas que debemos tener como ingenieros electrónicos, y a su vez ACOFI nos resalta 4 principios fundamentales que debe tener todo ingeniero. ¿Cómo se articula el ingeniero electrónico a la industria 4.0? La articulación del ingeniero electrónico a la industria 4.0 se hace mediante las competencias necesarias del desarrollo ético y tecnológico para liderar, transformar, planificar y mejorar de forma continua el impulso de varias disciplinas, potencializándola e integrándola a su desarrollo industrial, como por ejemplo, tomar la robótica e integrar varios factores de los 9 pilares de la industria 4.0 y potencializar diversos aspectos, donde al integrar diferentes conceptos resaltaremos un nuevo tipo de industria más automatizada, resaltándole trabajo físico al ser humano, y podernos dedicar a mejorar otras áreas de la investigación y así evolucionar tecnológica y socialmente, dando soluciones a problemas más reales. Conclusiones. Por lo tanto, concluimos que el estudiante de ingeniería electrónica se haya familiarizado y haya comprendido el concepto de los 9 pilares de la industria 4.0. Se entienda la articulación como ingeniero electrónico a la industria 4.0 y tenga claro el perfil del ingeniero electrónico y sus áreas de desempeño, al igual que comprenda y atienda la importancia de conocer la normativa que lo rige como ingeniero y reconozca sus derechos y deberes como ingeniero, al igual que comprende y atiende los principios éticos de la profesión. Referencias bibliográficas. Con ustedes, Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Muchas gracias.